Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Gracias damos a Dios por la presencia de Él y por sus palabras, que si bien son fuertes, ahí está el amor de Dios. Pues damos también la bienvenida a personas que nos visitan por primera o primeras veces. Sean bienvenidos, siéntanse pues en casa, siéntanse en confianza. Si necesitan ser escuchados, estamos para eso, para servirles. Si de repente un servidor se ocupa, hay otros hermanos que están dispuestos ahí a platicar, a escucharte, a saber lo que te pasa, a orar por ti. Sean bienvenidos todos. Muy bien, vamos a empezar con la enseñanza de hoy. Y hoy quisiera abrir con un testimonio o una parte biográfica de un hombre. Si ponemos la primera lámina, por favor. Ahí está. Es Hermann Göring. Muy bien. Déjame irle explicando un poco de este hombre. Fue un político, militar y aviador alemán, quien fue comandante en jefe y un criminal en la guerra nazi. Después de que Hitler se convirtió en canciller de Alemania en 1933, Göring fue nombrado ministro sin cartera en el nuevo gobierno. Él fundó la Gestapo ese mismo año y puso al frente a otro hombre del que un día podríamos hablar, que se llama Heinrich Himmler. Tras el establecimiento del régimen nazi, el señor Göring, que usted está viendo, acumuló poder y capital político para convertirse en el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. Solo Hitler estaba arriba del solo Hitler. O sea, ustedes están viendo en pantalla al que le seguía de Hitler. Y tal vez hasta llegó a tener más poder y eso, pero pues no era como la figura pública. Y además muchas ideas, mucho de lo que se hizo en esa guerra nazi, pues venía de él. No todo salía de Hitler. Él realmente era el como que comandaba muchas cosas. Ese es el señor Göring. ¿Qué más? Informado el 22 de abril de 1945 de la intención de Hitler de suicidarse, él fue avisado, decidió enviarle un telegrama en el que le pedía permiso para asumir el control del Reich. Él decía, ¿te vas a suicidar? Dame todos los papeles, yo entro y voy a sacar adelante lo que tú ya ves perdido, ¿no? Lo que tú ya ves perdido. Considerándolo un acto de traición, Hitler, el Führer, le retiró todos sus cargos y lo expulsó del partido y ordenó su arresto. O sea, como que dijo, no, tú me quieres traicionar. Ya se iba a suicidar y pues le dijo, tú me quieres traicionar, y entonces pues se da una división interna, ¿no?, en el partido tremendísima. Bueno, acabada la guerra, porque entran todos los del otro bloque, ¿no? Entra Estados Unidos, Rusia, Inglaterra sobre todo, ¿no? Gran Bretaña ahí, pues ya a la Alemania para tomar prisioneros, para tomar gente, algunos científicos que se llevaron a los países para capturar gente, en fin. Terminada esa guerra, fue este hombre capturado y fue procesado en los juicios de Nuremberg y declarado culpable de al menos 4 cargos, pero voy a mencionar 5. Muy bien, siguiente lámina, si la ponemos, ahí está ya capturado y procesado. ¿Y qué cargos le imputaron a este hombre por el cual fue juzgado? Conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad. Esos fueron los 4 cargos, pero dentro de esos se desglosaban varias cosas como la tortura y los malos tratos a prisioneros de guerra y el asesinato y la esclavitud de civiles, lo que en ese momento se estimaba en 5.700.000 judíos. Imagínense todo lo que hizo este hombre. Torturó, ¿no? Maltrató, tomó prisioneros de guerra, los hizo esclavos, los metió en campos de concentración y se estimaba, tal vez las cifras ni siquiera sean totalmente exactas, se estimaba en 5.700.000 judíos. Vaya que tenía que dar respuestas, ¿no?, a todo lo que le acusaban. Al estar impedido de presentar una extensa defensa, Göring se declaró en el sentido de la acusación, dijo: no soy culpable. Eso dijo. Cuando se estaba haciendo el juicio dijo: no, yo no soy culpable. Qué tremendo, ¿no? El juicio duró 218 días. Imagínense, ¿no? 218, no sé si seguidos o seguramente espaciados, pero en total se le dedicaron a su juicio 218 días. La fiscalía presentó su caso en noviembre de 1945 hasta marzo de 1946. Todo ese tiempo duró el juicio de este hombre así, y le iban presentando pruebas para que él dijera: no, yo me declaro no culpable. Las sentencias fueron leídas el 30 de septiembre, obligado a permanecer en silencio mientras estaba sentado en el banquillo de los acusados. Comunicó sus opiniones sobre los procedimientos mediante gestos, sacudiendo la cabeza y riéndose. Ya no podía hablar, lo pusieron en un banquillo y le dijeron: ahí van las sentencias de todo de lo que se encuentra culpable, y él no pudo ya hablar, estuvo totalmente en silencio ahí, solo se reía y solo con la cabeza sentía o rechazaba. Ahí estaba ese hombre. En varias ocasiones durante el juicio, la fiscalía mostró películas de los campos de concentración y otras atrocidades dentro de las pruebas. Se le decía: mira, ves, ahí está todo lo que tú hiciste. Ahí está la fiscalía diciendo: mira de todo lo que se te acusa y todo eso. Imagínense pues a ese hombre mirando toda la atrocidad, ¿no? Los cuerpos de judíos, los restos, ¿no?, en alguna parte, los maltratos, todo eso lo miró, ¿no?, en la película, todo eso lo observó, lo vio y se declaraba él: no soy culpable. Muy bien. Al testificar en nombre propio, Göring enfatizó su lealtad a Hitler y afirmó no saber nada sobre lo que había sucedido en los campos de concentración. Dijo: no, yo no sabía de todas esas películas que le pasaron. Yo no sabía. Y que estaban bajo el control, ¿no?, del que él puso al poder. Dio respuestas evasivas y complicadas a preguntas directas, y tenía excusas plausibles para cada acusación durante la guerra. O sea, como sea, trató de evadirse de todo lo que le mostraban. El 1 de octubre de 1946 fue sentenciado a morir en la horca, como todo criminal. Él decía: por favor, quiero morir como un soldado, ¿no? Un tiro y listo, pero no se le concedió. Él sentía vergüenza de morir ahorcado como otros criminales, pero a eso fue condenado. Y se suicidó él unas horas antes de su ejecución con la ingesta de cianuro de potasio. No llegó a la horca, él no toleró eso y se suicidó. Los cadáveres de él y otros fueron cremados en Múnich.
Siguiente diapositiva, ahí está el cadáver de cómo se suicidó. Lo cremaron y las cenizas fueron esparcidas en el río Izar. Esparcieron ahí las cenizas. Qué tremendo, ¿no? De repente uno pues ve. Ahora, ¿por qué le narro esto? Porque cualquiera de nosotros va a decir, pero si yo no soy así, yo la verdad es que no, yo no he cometido esos crímenes. Quiero decirle, pues todo lo que apuntaba hacia él en un juicio que duró 218 días, con película, con todo, cómo él se negó, se resistió, cómo pues se declaró inocente a pesar de, pues hasta de otros compañeros que delataron todo lo que hacía y cómo él estaba al mando, él era el segundo, ¿no? Todas las pruebas que se presentaron ante la fiscalía y todo apuntaba que él era culpable y sin embargo, pues él se mantuvo ahí firme y no reconoció todo eso. Ahora, ¿por qué entonces decimos eso? Porque todos los que estamos aquí, todos, un día vamos a estar ante un juicio, todos, ni uno solo se va a escapar. Por ahí leí en un libro que decía que hay entre las varias cosas que nos hacen diferencia entre el ser humano y los animales, es que cada uno de nosotros sabe que va a enfrentar un día ese juicio. Y trata uno en su conciencia de olvidarlo, de decir eso no es verdad, eso no existe, y trata uno de irlo diluyendo porque no le conviene a uno, pero uno sabe, el día que muera voy a enfrentar a Dios y voy a enfrentar ese juicio y va a ser peor, porque la Biblia dice que se van a abrir los libros, como lo leímos, y ahorita lo vamos a leer, y va a ser toda la película de tu vida, y te van a describir todas esas cosas que tú hiciste y que rechazaste, cuando te reíste y te burlaste de Dios, cuando todas las cosas, todo eso lo vamos a enfrentar, todos nosotros vamos a enfrentar ese día. Dice Apocalipsis 20, versículo 12 al 15, dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Y ahí, en esa parte de grandes y pequeños, hemos dicho que se refiere no solo a gente pues de estatura alta y pequeña, no solo eso, ese grandes y pequeños se refiere también a que es gente mayor de edad, que se siente buena, pero va a estar ahí delante de Dios, y también gente pequeña en edad. Pero también se refiere a grandes en poder, como este hombre, y pequeños que a lo mejor decían, no, yo no llegué a tal grado, yo no llegué a tal situación, pero ahí vamos a estar grandes y pequeños. A lo mejor dirás, no, pues ese sí se merece el juicio, pero ahí vamos a estar los grandes y los pequeños, todos. Y dice ahí, de pie ante Dios, ya no ante la fiscalía, ¿no? De Estados Unidos o de Alemania, no, ya no. Ahora todos vamos a estar de pie ante Dios. Y los libros, dice, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Toda la película va a pasar, todas las oportunidades que Dios nos dio, todo eso va a presentarse ahí, está escrito. Y lo único que nos puede salvar en ese día es que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida. Es lo único, porque todas nuestras obras apuntan a que somos culpables. Esa es la realidad. Y luego viene un verso 13, que la vez pasada no había leído. Dice verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Y ahí yo me quedé pensando justo en ese hombre, ¿no? Que sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Pero dice la Escritura que al final del milenio, en Apocalipsis, van a resucitar todos los muertos, en especial los que no creyeron en Cristo.
Y ahí es donde entra ese texto que dice, y el mar va a entregar seguramente las cenizas de muchos hombres, van a ser otra vez unidas y les va a dar otra vez su cuerpo Dios y los va a resucitar para el gran día del juicio. ¡Qué cosa tremenda! ¡Qué cosa tremenda! Pero así va a ser, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades es el infierno, lo que conocemos como el infierno, pero ¿sabe? No es lo peor, porque la Biblia nos habla de dos lugares tremendos. El Hades, donde vas a ir inmediatamente después de que mueras. Si no mueres en salvación por Cristo, te vas derechito al Hades. Y ahí vas a estar hasta que Dios resucite y otra vez entregue ahí tu cuerpo, y llegarás a un lugar llamado el juicio del trono blanco, y ahí será tu juicio. Y como estabas en el Hades, seguramente eres culpable y de ahí irás a un lugar todavía peor que el infierno. ¿A poco hay uno peor? El lago de fuego. El lago de fuego. Algunos dicen que se han preguntado algunos teólogos para decir, bueno, ¿para qué saca Dios del infierno a una persona, lo juzga si ya es mal? Parece que el juicio va a ser para darle a cada uno todavía un mayor castigo según el nivel de maldad, y por eso te va a juzgar. Mientras estés en el Hades, pues parece que todos van a estar sufriendo de la misma manera, pero llegará el día en que Dios te juzgará y establecerá todas tus obras, y al lago de fuego. Dice ahí, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego, todos. Ahí te das cuenta cómo el Hades se refiere a todas las almas que están ahí en el infierno, fueron lanzadas al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Algunos, yo era de esos, ¿no?, que llegó a escuchar, dicen que cuando uno peca se muere, que la paga del, ni me morí. No, espérate. Primero, hay una muerte espiritual que es una separación de Dios en tu vida. Pero segundo, esta es la muerte a la que se refiere. Esta es la muerte segunda. La paga del pecado que cometiste será la muerte eterna en el lago de fuego. Así que si ahorita has pecado y no me ha pasado nada, no, espérate, es que esto va a pasar hasta cuando llegues al juicio del trono blanco, y ahí va a suceder. Dice verso 15, y creo que esa es la parte. De hecho, algunos han titulado, una vez lo publiqué en mi estado de WhatsApp, le puse el versículo de los más tristes que hay en la Escritura, o el más triste. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quizá el versículo más triste de todos los que hay en la Escritura es, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque son todos los que rechazaron el amor y el perdón de Dios. Porque Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a sacarte, a salvarte. Dios está dispuesto a todo. Dio a su Hijo. Dios hizo todo por nosotros para no vernos en ese lugar tan espantoso, para no ser juzgados y tener una oportunidad. Pero la gente no quiso y lo rechazó. La gente se obstinó, la gente no quiso reconocer su pecado y su maldad y tener la oportunidad, ¿no? Y por eso no fue hallado en el libro de la vida. Si pudiera parafrasear ese verso 15, diría, y el que rechazó el amor de Jesús, no lo quiso amar, no quiso su perdón, no quiso todo eso, fue lanzado al lago de fuego. Y esa va a ser la sentencia para muchos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Amado amigo, hermano, estas son las palabras de la Escritura, y por eso mucha gente le tiene miedo luego, ¿no?, a leer el libro de Apocalipsis, porque es un libro que termina revelando cómo va a culminar la historia de la humanidad. Es un libro que termina revelando cosas impresionantes
de gloria, porque nos revela a Jesús en el cielo como el Cordero inmolado y todos los que creyeron en Él inclinándose, pero también nos revela el destino de todos aquellos que pecaron, hicieron tantas cosas, hicieron maldades y no se quisieron arrepentir y amar y aceptar el perdón de Jesús. No quisieron clamar por el perdón de Jesús. Ahí está. Por eso mucha gente le tiene miedo, pero esta es la verdad. Y mucha gente, esperamos que no, ¿verdad? Pero mucha gente se va a perder y por ignorancia. Pero tú y yo ya no, porque ahora hemos abierto este libro y hemos destapado una verdad impresionante. Esto que te acabo de leer es una verdad impresionante y tenemos que tomar una decisión con esto. O examinamos nuestra vida y tomamos la decisión mientras tenemos vida, o bien rechazamos la oportunidad que Dios nos da. Son palabras serias. Hagamos una oración y vayamos al estudio de hoy. Padre, estas son tus palabras. De verdad, fíjalas en nuestro corazón y nuestra mente, porque todos un día daremos cuenta. Göring pensó que se podía escapar del juicio y se ingirió ese cianuro, Señor, pero después le esperaba un juicio mayor que todos. Señor, que a todos los presentes puedan llegar al conocimiento de la verdad y que esa verdad los haga libres para no llegar a un día del juicio tan horrible como el que está descrito. Ayúdanos, háblanos, habla nuestra mente, escudriña nuestro corazón, Señor. Toma el control de la reunión hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a lo que estamos estudiando, esas obras por las cuales vamos a ser juzgados. El día de hoy vamos a hablar sobre los pecados contra el prójimo. Ahora ahí dejamos tantito la lámina, por favor. Mire, hemos repasado todo lo que son los pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todo lo que implica eso, todas las cosas que hay detrás. Hemos visto los pecados espirituales o que van directos hacia Dios, ¿no? La idolatría, hechicerías y herejías. Y vamos a estudiar este otro bloque, pecados contra el prójimo, pecados que van directo a las personas. Pero déjeme decirle algunos puntos importantes. Número uno, no porque diga que son pecados contra el prójimo, quiero decir que solo son contra él, contra las personas. No, todos los pecados, todo pecado es contra Dios, todo. Solo que hay algunos que aparte de lastimar y herir a Dios y de insultar a Dios, también dañan a nuestro prójimo, también. Y en ese caso, cuando uno se arrepiente, no solo le pide uno perdón a Dios, también uno tiene que pedirle perdón al prójimo que dañó, al cual hirió, lastimó, tiene que pedir perdón. Eso es importante porque mucha gente dice, yo y Dios, yo ya lo arreglé. Está bien, yo no quiero enterarme de tu vida y eso, pero si hay pecados que hiciste contra tu prójimo, de los que se van a revisar, no solo es yo y Dios, no, perdona, tienes que ir con tu prójimo y tienes que pedirle perdón. Muchas veces ese prójimo es el más cercano, que es la esposa, el esposo, los hijos, las hijas, los familiares, las personas cercanas, a veces hasta el vecino que está muy cerca de nosotros, el amigo. Ese es el prójimo, el más cercano. Así que no vaya a pensar que estos no lastiman a Dios. Todo pecado, los sexuales, los espirituales, todo es contra Dios, pero hay unos que directamente lastiman al prójimo. Eso debe de quedarnos muy claro. ¿Qué más?
Algunas personas hasta este momento piensan y dicen, pero yo nunca he practicado hechicerías, brujerías, ni limpias, ni todo eso. Yo la llevo súper bien. No, pornografía, pecados sexuales, no, para nada de eso. ¿Ok? Y como que dicen, no, pues yo, porque son los pecados más escandalosos que hay. Ahora veremos algunos que no son tan escandalosos y que son muy aceptados por la sociedad, que la gente no considera tan malo hacia las personas, pero que son pecados y obras de la carne que dañan y traspasan al ser humano, que te esclavizan bastante. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Ok, quería puntualizar unas cosas antes de entrar con los pecados del prójimo acerca de la hechicería. Número 1, hablando con un familiar, me dijo algunos puntos muy importantes que me gustaría rescatar. Ve que la palabra en griego es farmakeia, de donde viene farmacia. Me contaba acerca de cómo conoce personas que se ingieren alguna droga para lograr efectos buenos en su trabajo. Por ejemplo, algunos camioneros, ¿no?, que tienen que permanecer durante periodos largos despiertos, se ingieren todas esas cosas, los pericazos y cosas semejantes, y que entonces pues logran mantenerse despiertos. A la larga, no solo es pecado y eso Dios lo va a juzgar, a la larga su cuerpo termina muy dañado. Cuando esa persona deja de ingerir eso, su mente está súper dañada, pierde el control de varias cosas, y bueno, pues eso también está dentro de esto. Por eso creo que era importante hablar de esta parte, ¿no? La palabra para hechicería no solo es ir con espíritus y ya, sino que tiene que ver hasta con drogas y muchas cosas que el hombre hoy practica, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa solo quería enfatizar? Hace 8 días quizás se pudo confundir un poco cuando yo hablé de la manipulación que muchas mujeres hacen a sus maridos y que los manipulan para lograr cosas. Y a lo mejor se pudo entender que eso también es hechicería. Déjeme decirle que no. Lo que yo quería decir es, hay pecados que se originan con la misma raíz. Por ejemplo, el hurto, robar, no es hechicería, pero es cuando uno desea algo y lo obtiene a través de algo ilícito, que es pues se lo quito, se lo robo y me lo quedo. Y la hechicería es, quiero lograr esto y lo hago a través de consultar espíritus. La manipulación no es hechicería, pero sí es una obra de la carne, porque es cómo logro hacer que mi esposo me dé lo que yo quiero a través de cosas ilícitas, que es manipulándolo, haciéndole berrinches o haciéndole alguna manipulación sentimental, ¿no? Y es más, hay mujeres que presionan a sus esposos a decir, no va a haber relaciones si no cumples esto. Perdone que lo diga así tan abierto, pero esa es la realidad. Hay mujeres que presionan hacia su esposo. No voy a tener relaciones contigo si no cumples esto. Eso es una manipulación tremenda. Y también hay hijos que hacen eso con sus padres, y si uno no aprende, ¿no?, a discernir y a corregir con amor, pero con disciplina y seriedad a sus hijos, híjole, se vuelven manipuladores. Pero no es lo mismo, solo que tienen el mismo origen, ¿no? El hurto, esta manipulación y la hechicería tienen como el mismo origen, pero no quería decir que era hechicería eso. Y por último, siguiente imagen. Ok, esta parte la quería presentar y se me escapó en las láminas la vez pasada. Miren lo que está publicado. Dice, una empresa coreana desarrolló una herramienta para que las personas puedan interactuar con personas que ya fallecieron mediante una videollamada y el uso de la inteligencia artificial. Te quedaste con ganas de decirle algo y aquí vemos a una persona dolida, ¿no?, triste, porque su ser querido murió. Bueno, pues ya hay una IA que se está desarrollando para que digas,
ay, mi ser querido, y no me despedí de él. Me conecto, hace toda esa labor de hablar conmigo, decirme, me da el consuelo, ay, ya quedo en paz. Qué tremendo. En lugar de buscar, fíjese, lo lícito sería buscar el consuelo en Dios, en preguntarle a Dios qué pasó y buscar las respuestas en aquel que las tiene y no las puede dar. La gente es orillada a decir, obtén lo que deseas a través de algo ilícito, y ahora con el avance de la inteligencia, pues más. También me enteré que en Europa, en algunos confesionarios católicos, ya están hologramas de Jesús, para que tú vayas al confesionario, llegas, está el holograma de Jesús, y a ese holograma le confiesas tú tus pecados, y el holograma te perdona y te da la bendición y el perdón de tus pecados. En algunos lugares ya en Europa está esa modalidad. Así de fuerte ha avanzado la inteligencia artificial que, bueno, está sustituyendo cosas como para matizar o maquillar lo que ya de entrada Dios nos está diciendo. No, no quiero que vayas ante esto, quiero que vayas a mí, en tu cuarto, a solas, ahí confiesa lo que hiciste, y yo daré el perdón. Bueno, entonces ya no vivimos ajenos, y esto se está pues haciendo. Si en mi generación ya había una lucha tremenda contra el pecado, imagínense ahora con la inteligencia artificial y todo este desarrollo. Muy bien, no quería dejar pasar por alto eso. Y versículo 1 de Samuel 15:23, pero voy a tomar la versión, la Biblia de las Américas, dice, porque la rebelión, está hablando un profeta, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Mire, aquí está hablando Samuel, le está diciendo esto a un rey llamado Saúl, y le está diciendo, mira, tú, Saúl, eres un rey que juzgó la adivinación y la hechicería como nadie, y deshiciste a todo hechicero del pueblo de Israel. Pues así de malo como es ser los hechiceros que tú no perdonas, así es la rebelión, así es cuando alguien trata de obtener algo de manera ilícita, que no es como Dios quiere, que no es como Dios quiere. ¿Por qué puse ese texto? Para decirle, porque alguien puede decir, ay, no es tan malo, no es tan malo eso de manipular al esposo, no, ¿cómo cae? Está exagerando el hermano. No, ahí está, mire, porque la rebelión, le está diciendo, es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Eso le dijo Samuel a Saúl para decirle, ¿ves mal la hechicería, verdad, Saúl? Claro que sí. Pues así de grave es la rebelión, es no hacerle caso a Dios, así de grave. Muy bien, vamos ahora sí a Gálatas capítulo 5, verso 19, nuestro texto, ¿no?, que hemos estado estudiando. Dice, manifiestas son las obras de la carne, esas obras que están escritas en libros que nos va a juzgar Dios, y que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y el día de hoy vamos a ver enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Y en la siguiente, el siguiente domingo terminaremos de ver la otra parte de los pecados. El día de hoy estaremos viendo enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Termino de leer el versículo. Disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que por cierto, si Pablo tuviera que seguir escribiendo, la lista sería casi interminable. Por eso dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nadie que haga esto va a heredarlo. Por eso es bueno que uno se examine, se arrepienta, clame a Dios y le pida perdón, y Él nos libre de todo esto, ¿no? Muy bien. Vamos al primer pecado, enemistades.
Y ahí puse la definición. Es toda forma de pensamientos, de motivos, actitudes y conductas agresivas o de rechazo. Estas pueden que no se expresen a las personas con quien se está enemistado. Ahí lo vamos a dejar. Mire, es verdad, hemos dicho que hay pasiones y deseos que Dios puso en nosotros y que son normales, pero que si rebasamos un límite se convierten en pecado. Y creo que todos nosotros podríamos decir que de alguna forma hemos tenido una enemistad o un rechazo hacia personas. Algunos le llaman personas tóxicas, ¿no? Y que tú dices, no, mejor no me junto con ella porque no me está llevando a algo mal o algo que no está bien. Es más, a veces hasta decimos, no, ni me ayuda con mi alma y a la parte espiritual. No, esta persona todo el tiempo me quiere mostrar su celular y trae pornografía. ¿Y qué hacemos? Pintamos una raya. Eso no es el pecado o la obra de la carne de enemistad. No, no lo es. Está bien que nosotros también tengamos un límite y pongamos una barrera, una raya a ese tipo de personas que nos causan daño. También cuando le sugieres a tus hijos, por favor, no te juntes con tal persona, quiero aislarte, no es que le estés sembrando enemistad, sino que tú dices, es que pues lo va a influenciar de por sí. Hay muchas cosas que tientan a mi hijo todo el tiempo y aparte le empujas, pues más va a terminar embarrado en muchos pecados. Bueno, entonces no estoy hablando aquí yo de que no tengamos o que no se vale ponerle raya, ¿no? a cierto tipo de personas. No, para nada, se puede. Aquí el detalle es cuando de nuestro corazón hay pensamientos y actitudes agresivas de rechazo. Es decir, no, empieza a ver aquí adentro en el corazón algo que no nos deja en paz. Voy a decirles 5 cosas que nos llevan a lo que sí es cuando se rebasa el límite, ¿no? Paso 1, cuando la persona es lastimada. Hay alguien que nos lastima, nos hiere. Y no somos de acero, somos personas que sentimos la verdad. Y hay muchas personas que nos pueden herir, intencional o no intencional, porque a veces ni siquiera es porque la gente se lo proponga herirnos, por su cultura, su forma de ser, sus pensamientos. A veces nos dicen cosas y algunos nos podemos sentir o lastimar y decir, ay, ¿cómo me dijo esas cosas? Bueno, a veces no llevaba la intención, ¿no? Pero nos lastima. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un sentimiento normal de rechazo hacia quien le lastimó. Sí, nos pasa. A mí me ha pasado y de repente alguien me dice alguna cosa que me lastima o me hiere y me siento así como, me siento lastimado. Muy bien. Se rebasa el límite marcado por Dios cuando las personas deciden no perdonar ese sentimiento y se empieza a volver un resentimiento o rencor. Cuando alguien nos lastima, y que es normal, ¿qué tenemos que hacer? Ir con Dios y pedirle su ayuda y decirle, Dios, pues ayúdame, quiero perdonar, esta persona me lastimó, ayúdame. Y uno ejerce la decisión de perdonar. Y no es que se nos vaya a olvidar de nuestra mente lo que nos hicieron, simplemente decidimos que ahí queda, ahí muere, como decían muchos jóvenes, ¿no? Ahí quedó, listo. Pero cuando no vamos con Dios, no pedimos, y no lo decidimos, ¿qué se empieza a gestar? Un rencor, un resentimiento. Ahí ese es el paso 2, ¿no? Donde, ay, esta persona y me lastimó y me hirió. Paso 3, ese rencor va creciendo y ahora les impide perdonar. Ya, como eso fue aumentando en el corazón, ahora es más difícil, ¿no? Así como, pero ese amigo me las va a pagar. No, pero que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono.
Y se predica, ¿no? Y se habla acerca del perdón y la gente sale diciendo, a ese que lo perdone Dios, porque Él es bueno, pero no me pida Dios a mí perdonar lo que me hizo. Y empieza, ¿no? Esto a crecer y empieza a hacerse una esclavitud tremenda. De hecho, todas estas obras de la carne traen esclavitud. ¿Sabe? Todos los que estamos aquí, todos, hasta Paquito que está hasta allá, todos somos esclavos. ¿No es cierto? Yo soy libre. Pues somos esclavos de Jesucristo o somos esclavos del pecado. Pero todos somos esclavos de algo. O somos esclavos y siervos de Jesús, como estábamos cantando al principio, ¿no? Y a su siervo, amigo llamó, pero somos siervos de Jesús. O bien somos siervos del pecado y esclavos. No es cierto, yo no. A ver, libérese del pecado hoy. Tome la decisión, salga por aquí y diga, nunca más voy a volver a pecar. A ver, hágalo, lo invito para que vea lo esclavizado y lo tremendo que está a todas estas cosas. Para que usted sienta y diga, no es tan fácil, así nada más de que salgo por la puerta y ya se ha hecho un esclavo del pecado. Y Dios, y si usted se decide y le clama a Él, lo puede liberar. Que es lo que cantábamos hoy, que en Cristo hay una libertad. Bueno, pero todos estamos así. Y eso entonces, en esta obra de la carne, ese rencor te va haciendo cada vez más esclavo y más, menos quieres perdonar y más rechazo y más pensamientos y motivos y actitudes agresivas hay. Dice la segunda parte, que estas cosas puede que no se expresen a las personas con quien se está enemistado. Y eso sucede mucho en las congregaciones, porque allá afuera alguien me cae mal y le pinto toda la raya y le dejo ver que lo odio y me cae súper mal. Y no quiero hablar, y hasta hablo mal de él en la oficina. Pero en las congregaciones se da eso porque cuando se predica la palabra, la verdad y la santidad, la gente empieza a disfrazar y empieza a adquirir otro pecado más, que es la hipocresía. Y entonces vas a ver de repente a gente, hola, buenas tardes. Y se va y se sienta, ¿no? Ay, que Dios me libre de esa mujer, de ese señor, que me cae mal. O que ya traes algo contra él, ya traes una enemistad. Ya hay algo en tu corazón, un rencor, un resentimiento. Y lo ves y te sientas hasta ahí y lo ves al otro extremo, ¿no? Y dices, ojalá y se calla. Ay, ¿cómo levanta las manos en la alabanza? Ay, pero pecador, ¿y lo que me hizo? Y ahí está, ¿no? Y está creciendo, y está creciendo, y está creciendo. Eso pasa. Aparentan tener una relación de amistad con aquellas personas que les han lastimado, pero solo es apariencia, porque en el fondo hay un terrible rencor y lo quieren deshacer. Y 5, dentro de su corazón van guardando ese rechazo hasta hacerse una raíz de amargura, que una raíz es ya como todo un árbol que echó una raíz, y para que te liberes de eso, amado. Y qué tremendo, ¿no? La gente, entonces ese árbol empieza a gestar, ese resentimiento empieza a detonar en otros pecados, que Dios nos ayude a hablarlos, que vienen siendo maledicencias, murmuraciones, ¿no? Pecados de difamación y otras cosas, porque echó raíz la amargura y resentimiento ahí. Y ya después no lo puedes disfrazar y sale todo lo que tienes contra una persona. Qué terrible es. Esa es la enemistad. Algunos ejemplos, aunque ya estamos aquí platicando. Hay personas que dicen, ya lo perdoné, pero ya no es igual que antes. O sea, ¿cómo? Sí, yo ya lo perdoné en mi corazón, Dios sabe que ya lo perdoné, pero ya no es lo mismo que antes. Qué bien, qué bien. ¿De verdad habrá perdonado esa persona?
¿De verdad habrá un verdadero perdón? ¿O estará ahí como esa todavía raicita que si no se controla se llena de odio? Otros dicen, sí, yo he perdonado a mi esposo, pero ya no lo veo como mi esposo, lo veo como un pariente que está conmigo. Sí, en serio. Tal vez a usted pensará, ay, ¿a poco eso sucede? Pues eso sucede, pues ese tipo de cosas suceden. Ahora, yo no estoy justificando al esposo, no lo estoy justificando. Quizá los esposos han cometido adulterios, faltas, han lastimado con heridas, con golpes, con muchas cosas. Y si la esposa no perdona, pues ya, no lo ven como esposo, no lo ven. ¿Sabe? Hace muchos años conocí a una persona que era así casi intachable. Digo casi porque después va a ocurrir lo que le voy a narrar. No es de esta congregación, no se preocupe, no estoy sacando aquí a la luz a alguien. Pero es ni voy a mencionar nombres ni nada, pero es un buen ejemplo para que vea lo que implica. Esta persona era intachable, una persona que no le encontrabas cómo ayudarle porque decía, todo eso lo cumplo, todo eso lo obedezco, todas esas cosas las hago delante de Dios, Dios me perdonó a mí, todo marchaba súper bien. Era una persona disciplinada, era una persona súper estricta y con buenos modales. Bueno, no había. Y además su historia era como que desde pequeña había sido instruida en una religión muy disciplinada, y entonces ella no practicaba pecados, no se detectaba ninguna obra de la carne. Y un día, quizá guiado por Dios, el ministro le preguntó, oye, ¿amas a tu esposo? ¿Tú lo amas? Ese fue el golpe brutal que recibió. ¿Amas a tu esposo? Y le digo algo, era el único pecado que cometí. No lo amaba. Lo respetaba, lo servía, pero no lo amaba. Y lo confesó. Ahí abrieron sus ojos. Ahí sus ojos fueron abiertos a lo eterno enormemente, porque se vio culpable y dijo, es que yo no lo amo. Bueno, el predicador empezó a aprovechar el momento y le dijo, ¿por qué? No, pues me lastimó y lo respeto, pero ya no es igual. No lo amo, no amo a ese hombre. Qué tremendo. ¡Qué tremendo! Claro, yo no digo que el esposo era inocente, ¿no? Que él cometió cosas que lastimaron tanto a esa mujer. Pero ese solo pecadito, como dice la gente, pero no es pecadito chiquito, le obstruía toda la salvación para con Dios. ¿Cuántas mujeres no pueden estar así atoradas en esa amargura y en eso? Y a lo mejor tratan de llevar las cosas porque no quieren ver que su matrimonio se destruya. No quieren. No quieren ver deshecho su hogar y quieren que sus hijos crezcan en familia. Pero por dentro se perdió todo amor, toda comprensión, todo. Y pueden decir el día de hoy, y serían las primeras a decir, yo no amo a mi esposo, no lo amo. Me ha herido tanto, me ha deshecho tanto, y la lista quizá puede ser larguísima, y llorar y con lágrimas te pudieran a lo mejor narrar todo lo que les han hecho y lastimado y por el cual no lo aman. ¿Qué se necesita ahí? Perdonar de todo corazón. Y Jesús, aquel, como dice el canto, conocí el amor para dar amor. Conocí el perdón para perdonar. ¿Se puede? Sí se puede. Pero
De esto está plagado todo, amado. Así, la sociedad está impregnada de esta obra de la carne, la enemistad, el rencor, y tratan esto. Mucha gente está así. Y somos susceptibles todos. La iglesia de Dios, escúchelo bien, no está ajena a esto, porque somos seres humanos que sentimos la verdad. Nos pueden herir desde nuestros hijos, nos pueden herir nuestros amigos, o inclusive hasta otro hermano inconscientemente nos puede lastimar. ¿Y qué hay que hacer? Perdonar. Y no empezar con esta obra de la carne, ¿no? A pintar una raya. Y empieza suavecito, porque dése cuenta, esto es algo así como que, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Pones así como que toda tu línea y hay pensamientos, acciones que no se demuestran, pero está ahí, ¡ay! Y te hierve. Y no ves ya a la persona con libertad, la ves venir y ¡ah! Sientes por dentro que todo te hierve. No te engañes. Estás en esa obra de la carne. Tú lo que necesitas es ir con Dios y perdonar. Y perdonar. ¿Hasta ahí va quedando claro? Muy bien. Seguimos, pleitos. Pleitos. De ese no voy a decir nada. Creo que se queda muy claro. De ese hay tantas cosas que ocurren en la familia, pleitos, y eso lo tiene muy claro la gente. Y dice, no, es que yo sí reconozco si hay pleitos en mi casa o no los hay. Sí reconozco si, tiro por viaje, ahí viene el pleito y termina con amenazas y me avientan los trastes o vuelan las palabras hirientes. Así que de ese no decimos nada, salvo que es una obra por la cual Dios nos va a juzgar y que es igual que ser hechicero, brujo y todo eso y un adúltero. De esa misma manera Dios va a juzgar y va a decirte, tú estás aquí y mereces el infierno. Y quizá Göring va a merecer en el lago de fuego el nivel más bajo y tú, pero ambos se van al lago de fuego, te guste o no. Siguiente, los celos. Vamos a ese sí hay que explicarlo para no confundir. Dice celos, es un sentimiento de alarma que brota en una persona ante la sospecha de que su ser amado no le guarda amor exclusivo. Hasta ahí todo bien, es normal, la gente tiene celos, puede tener celos. Yo creo que si veo que alguien se le acerca a mi esposa, ¿no? Y le empieza a coquetear, voy a sentir algo, voy a sentir celos, es decir, espérate. Y voy a llegar y voy a poner así como que la marca muy clara. Hola, es mi esposa. Sí, eso es normal, es un sentimiento de alarma que brota ante la sospecha de que su ser amado no le guarda un amor exclusivo. Eso es normal, pero hay un momento en que se rebasa, como hemos explicado, todos tenemos, nuestra carne siente, tiene deseos, que si se rebasa, se convierte en un pecado. Y cuando se convierte, ahí dice, ese sentimiento se convierte en una obra de la carne, cuando gobierna tus pensamientos y te hace explotar sin razón alguna. Cuando ya te gobierna eso en tu cabeza, ¿no? Y por todo y sin razón alguna explotas contra la persona sin razón y listo. Vamos a poner un ejemplo. Creo que lo he escuchado de varios esposos. Es que mira, tuve un accidente, una situación, se ponchó la llanta y luego además el celular se me cayó, estaba lloviendo y llego a casa y mi esposa está más que furiosa, así casi como, ¿por qué no contestabas el celular? Es que se me cayó. ¿Y qué son estas horas de llegar? Amor, tuve un accidente. Mira, la llanta, aquí está la refacción y el celular se cayó y se dañó. Mira, te lo enseño. Bueno, cuando ya esos celos, ¿no? Gobiernan la mente, no te dejan paz.
los respiras, los vives, lo tienes a todo atorado y explota sin razón, sin decirle a la otra persona, oye, me preocupaste, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Mira, pues pasó esto. Ah, bueno, ya estoy tranquilo. Pero cuando no, híjole, suena tu celular y empieza. ¿Quién te llama? A ver, enséñame el numerito. ¿Quién te está llamando? Es de mi trabajo. Sí se da cuenta cuando ese sentimiento está rebasando y está poseyendo la mente de la persona, y ya lo lleva a tener. Ahora, no solo es entre parejas, hay personas que tienen celos con los hijos, sí, y también con los padres, y hay padres que tienen preferidos y hay un celo tremendo entre otros hijos. No, esto es tremendo. Cuando la gente ya explota sin razón alguna, ahí está. Ahora dirá, pues es que tiene de malo, pues si todos queremos a nuestro ser querido, ahí va. ¿Por qué es pecado esto que pasa dentro del ser humano, que lo lleva a explotar sin razón? Porque para mucha gente en la sociedad es normal y dicen, pues si es porque quiere a su amado y lo quiere y pues le preocupa y pues eso no está mal. ¿Por qué es pecado para Dios? ¿Por qué? Bueno, porque esa persona está amando a ese ser querido con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Ah, caray, ¿y eso qué tiene malo? Que así solo se le tiene que amar a Dios. Invirtieron el orden divino. El orden es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el orden divino. ¿Qué sucede con las mujeres tóxicas, las suegras tóxicas, no? Disculpe, lo voy a decir así, con esas suegras que celan a la hija. ¡Ay, ese hombre! ¿Cómo no? Él no te da lo que yo te doy. Y se dan, y hasta a veces esas suegras provocan divorcios en los hijos, en la hija, y los separan. Bueno, es una obra de la carne que destruye tremendamente. ¿Qué sucede? Que han invertido el orden divino, lo han invertido y han puesto la mirada en el esposo, la esposa, la hija, el hijo, lo han puesto en primer lugar antes que a Dios. Y por eso es pecado y le desagrada a Dios eso, porque al único que le debemos todo nuestro amor con mente, alma, fuerzas, todo es Dios, a Él. Y sabe, todo esto que le voy marcando es para nuestro bien. Si usted se da cuenta, estos límites que Dios va poniendo a nuestro alrededor son para nuestro bien. Ni siquiera es un Dios tirano, porque cuando te pone el límite de sexo dentro del matrimonio, te está ayudando a tener una vida súper feliz, en plenitud, contenta. Cuando te dice Dios, ¿no? Primero debes amarme a mí, te va a librar de que te hieren, de que te lastiman, porque tu corazón está completo en Dios. Y cuando el hombre te falla, la mujer te falla, los hijos te fallan, las personas te fallan, mira, a lo mejor es lastimado, pero no al mismo grado que cuando toda tu mente y tu corazón está clavado en esas personas. Rápido, estoy enfocado en Dios, y eso me ayuda, y eso alivia. Dios no se equivoca cuando trazó los límites. Él sabe cómo funcionamos y cómo trae libertad a nosotros, y aunque vienen cosas difíciles, nos ayuda mucho si lo obedecemos como al pie de la letra. Dios te quiere liberar de muchas cosas, amado. Yo te decía hace rato, todos somos esclavos, unos de Jesucristo, unos del pecado. Nada más que sucede algo: los que somos esclavos de Jesucristo, nuestro amo, nuestro Señor, es un amor, no es autoritario, no ejerce sobre nosotros una situación cruel, no, es el Rey y Señor más amoroso que hay y más
precioso y de mayor estima porque nos trata con tanto cuidado y nos hace ver y entender. Ese es Dios. ¿Y qué te ofrece el pecado como tu Señor? ¿Qué te ofrece? Placer que trae dolor, placer momentáneo que después trae consecuencias, dolor, destrucción, y todo eso se viene abajo. Trae todo eso. Eso hace el pecado. Y se enseñorea de ti. Y cuando te dice, tengo ganas de sexo, a codiciar, tengo ganas de esto, grítale, explota, siente placer al hacer todo esto. Te lleva y te esclaviza. Y al rato tú lloras y te lamentas, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lastimé a mi hijo? ¿Por qué lastimé a mi esposa? A mi esposo, ¿por qué lo hice? Y te arrepientes, o más bien te remuerde porque no te has arrepentido, te remuerde y vuelves a estar a disposición de aquel que te ha tomado por esclavo, el pecado. Así es. No creo que sea para tanto, hermano. No. ¿Ha visto ahora cómo están esclavizados muchos chavos que les agarras y les dices, a ver, ese celular ya no? ¿Los ha visto cómo explotan y reaccionan? ¡Ah! ¿Los ha visto? Nada más para que veas, pues cómo hay una esclavitud tan... Y bueno, no solo los chavos, los niños, ¿no? Los pequeños. Y qué tremendo, porque desde pequeños, en lugar de ayudarles a tener dominio propio con la carne, con algo que Dios puso, y enseñarles a tener el dominio propio, o sea, yo no estoy diciendo, quítale todo el tiempo el celular, no, sino ayúdale a tener dominio propio, que no lo controle, que tenga claro los límites, que tenga claras las cosas con Dios, hasta dónde puede llegar para que no se lastime. Pero pues cuántos reaccionan así, ¿no? Ahí está, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de quién es esclavo. Muy bien, decíamos entonces que los celos son pecado porque se invierte el orden divino. La gente dice, tengo derecho a defender lo que es mío, pero convierten en ídolo eso, en un ídolo eso que reclaman. Y luego se forma pues una situación terrible. Algo que me faltó comentar es, las enemistades se forman entre los hombres, pero también se pueden formar entre Dios. Hay gente que le ha puesto una raya bien clara a Dios y le dice, tú no intervienes más en mi vida, porque tú me has pagado así y me has hecho mal, y vive la gente pensando en eso. Y se ha hecho una enemistad entre el hombre y Dios tremenda. Y aquel que es el único que puede ayudarte, le pusiste tú la raya. ¿Cómo vas a salir adelante? A menos que reconozcas, que te arrepientas, que reflexiones, que cambies. Muy bien, vamos al otro pecado, ira. Ira. Es un enojo exclusivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Son expresiones repentinas y descontroladas de enojo hacia otros y se manifiestan en palabras, gestos o acciones violentas. Pues mucha gente que de repente explota, ¿no? De la nada, va en su coche, te cerraste un poquito y explota en reacciones así impulsivas, inmediatas, ¿no? Repentinas y descontroladas. Y se manifiestan ya sea en palabras, porque a veces hay gente que alcanza a tener el entendimiento de decir, no, lo golpeo y voy al bote, o me va peor, mejor nada más lo hiero con mis palabras. Pero otros no se contienen. Está la esclavitud ya, que se van con todo a explotar en ira. Ahora, algunas personas ven esto como algo que se hereda. En mi familia así pasaba, me decían, así somos los Valderrama. Los Valderrama ya así somos y ya traemos esto de herencia. No, el pecado no se hereda genéticamente, no para nada. Así viste desde pequeño cómo eran las personas y así imitaste tú eso que era mal, pero nada de que así somos los Gómez o así somos, nada, eso no es verdad. Dios nos va a juzgar a cada uno con las obras que cometemos.
Y si explotamos y tenemos eso, es mejor que de una vez vayamos entendiendo. Va a haber un día del juicio, se van a abrir los libros y todas las veces que explotaste y dañaste verbal o violentamente a alguien, va a ser exhibido. Es mejor pedirle perdón a Dios ahorita. Pedirle perdón y clamar por su perdón ahorita. El pecado entonces de ira no se hereda genéticamente. No me lo pasó. No es que así ya desde mi abuelo, mi bisabuelo, siempre somos así. No. Pues tú puedes ser libre ahora de ese pecado, de esa maldad, de esa ira, y empezar a controlar esas pasiones y esos deseos, esas cosas que ya rebasan los límites y lastiman a tu prójimo. Entonces, fíjense todas las cosas que hay, cómo van al prójimo y cómo uno, cuando reconoce esto, tiene que pedirle a Dios perdón, clamar por perdón, pero también tiene que ir con el prójimo y decirle, oye, yo te lastimé, yo te herí. Ahora, que ese perdón sea genuino, porque si es un remordimiento nada más y va y le dice, y mañana o en unas 2 semanas vuelve a cometer lo mismo, usted no se ha arrepentido. Usted le remordió nada más lo que pasó, pero no se ha arrepentido de corazón para nunca más volverlo a hacer. Para nunca más. Y el último que quiero revisar hoy, el de contiendas. Contiendas. Dice ahí, búsqueda del poder. Involucra el competir por la búsqueda de algo. La búsqueda de poder, de éxito personal y la búsqueda de un cargo público, como los que van por las votaciones. Pero eso no es malo. ¿A poco no es malo? No, son deseos que tenemos. Sí es importante ir dejando claro, porque a veces luego todo lo satanizamos, ¿no? Pero ir dejando claro, a ver, si yo tengo el deseo de querer tener un buen puesto en mi trabajo, ¿eso es malo? No, no es malo. Ahorita voy a ver dónde están los límites. Si yo voy a competir, a tener una contienda, ¿no? Como se llaman aquí en México, una contienda con otro por un cargo público, ¿es pecado? No, no es pecado. Ok. Pues yo quiero triunfar, de verdad, ser una persona, estudiar una buena carrera, que me deje dinero. ¿A poco eso es malo? No, no es malo en sí. ¿Dónde empieza el pecado, la obra de la carne, de la contienda? ¿Dónde pasa allá? Porque Dios en nosotros pone deseos de querer superarnos cada día, de lograr algo, ¿no? Es más, por ejemplo, para ser un pastor, hasta dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Eso dice la Biblia. Pero si eso es una búsqueda de un poder o de un liderazgo, sí, para que vea usted que la misma Biblia dice que es verdad. Si yo anhelo un puesto ahí de liderazgo, buena obra desea. Nada más que dice la condición en la Escritura, dice, sí, pero el que anhela ese obispado debe cumplir con todo esto para que entonces todo esté perfecto delante de Dios. Muy bien, entonces no es malo anhelar esto. ¿Dónde empieza ese límite? ¿Cuándo esa contienda se convierte en una obra de la carne? Bueno, se convierte cuando las personas se involucran, no importándoles si es la voluntad de Dios para ellas. No le preguntan a Dios, no le dicen, a ver Dios, yo tengo este anhelo, yo quiero esto. ¿Es tu voluntad? Yo quiero esto en mi trabajo, este mejor puesto. ¿Es tu voluntad, Dios? ¿A poco nos va a responder Dios? Claro, claro que nos responde Dios. Claro que sí da instrucciones, claro que Dios te da sabiduría y guianza en todo. Si uno actúa de corazón recto con Dios, Dios te habla. Si actuamos torcidamente, así vamos a recibir también torcido todo. Pero cuando uno pregunta cuál es la voluntad tuya, Dios, adelante. Señor, ¿es tu voluntad que yo esté en este trabajo y me coloque de jefe? Y déjeme decirle, muchas veces Dios quiere eso, porque una persona que está cristiana, que sabe de Dios,
que ama, que sirve, al frente de algo, dicen los proverbios, cuánto bien hacen los justos, cuánto bien, pero cuando el impío se levanta, cuánto daño hacen. Entonces Dios sí quiere que uno se levante y ejerza un liderazgo y ejerza un poder, y más los hombres, pero hay que preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad? Y empieza mucha obra de la carne aquí, porque muchos políticos, ¿usted cree que le preguntan a Dios, ¿es tu voluntad que yo contienda para gobernar esto? No, es sus intenciones egoístas, es la lana, la corrupción, ¿no? Es los beneficios que voy a obtener, todo menos Dios. Ahí está la obra de la carne, bien definida. Las cosas que van a hacer por sus propios placeres, egoísmos y todo sin consultarle a Dios algo, sin consultarle a Dios una cosa. Pero, sí, es más, uno debería de preguntarle, Señor, ¿tú quieres que yo aspire a ser un pastor o un líder en la iglesia? Si no, Señor, mejor no. Si es tu voluntad, voy a caminar hacia allá. Si no es tu voluntad, pues va a ser una obra de la carne. Nada más va a ser por algo egoísta, porque yo quiero ahí los reflectores, ¿no? Y déjeme decirle algo así entre paréntesis. Estar en esta posición no está fácil. Como ningún puesto de liderazgo, si lo quieres llevar bien, se necesita toda la gracia de Dios, de verdad. Si alguno anhela obispado, de los presentes, yo le digo, necesitas mucho de Dios y mucho de perdonar. ¿Sabe cuántas veces tiene uno que perdonar desde esta posición? ¿Y cuánto tiene que amar y servir? ¿Y cuánto uno tiene que crecer? ¿Y cuánta humildad tiene uno que ejercer? ¿Y cuánta presión recibe uno al día? No es queja, solo le quiero ubicar para decirle, no es sencillo, es algo que Dios te ayuda, y si no, mejor no te pongas en ese lugar, porque pues vas a salir mal y van a salir mal muchos. Esta es la obra de la carne, cuando no le preguntas a Dios si es su voluntad y decides. Y también cuando la gente sabe que de hecho ni es la voluntad de Dios y aún así dice, no, yo sí voy a entrarle a esta contienda y yo voy a superarme y yo porque sí lo quiero. Pues también eso es pecado, cuando no solo no le consultas, sino cuando a lo mejor sin consultarle, Dios hizo saber a través de su palabra que no era su voluntad que tú te metieras en esa situación. Y de todo modo lo hiciste, te rebelaste. Bueno, eso es una obra de la carne, esa es una contienda. Eso ocurre en nuestro trabajo cuando a veces anhelamos el puesto, ¿no?, de alguien y ahí vamos, pero no lo anhelamos por hacerle un bien, ¿no?, por estar en la oficina y crear un mejor ambiente, por quitar cosas malas, porque se haga justicia. No, a veces es porque yo quiero por envidias, por todo lo egoísta. Eso está mal delante de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que revisar, verdad?, de nuestras intenciones hacia algo en esto de contiendas. También se convierte en contienda cuando no le importa a las personas las consecuencias que tendrán sobre los demás o sobre el bien mayor de un grupo de personas, sea su familia o las personas que le rodean. ¿Cuántos papás contienden, no? En mi trabajo eso se da mucho, somos maestros y competimos todo el tiempo para tener una mejor plaza de maestro. Todo el tiempo hay contienda, de verdad, todo, o sea, si hay algo que se respira ahí en donde estoy, es la contienda para ver quién más le hace de proso. Y yo he escuchado muchas veces con tristeza de muchas profesoras, mujeres, que por esa contienda han descuidado tanto a sus hijos, tanto, pero se apasionan tanto por la competencia,
se apasionan tanto porque yo quiero ese puesto, ese lugar, ese dinero, lo que me va a remunerar, que no me importa si mi familia la padece. Qué tremendo, ¿no? Y así pasa con muchas personas. La contienda se vuelve tan obsesiva que no importan los hijos, la esposa, o la esposa no le importan ya la familia. Ella quiere y busca y dice, no, yo tengo que triunfar, pero si yo soy mujer. Hoy en día esto de la contienda es lo que más hay. Y este mundo está generando una contienda muy fuerte entre el hombre y la mujer con las nuevas ideologías que hay. Y la contienda va así que, no, yo puedo más que él, y yo voy a demostrarle a ese hombre que yo gano más, que yo puedo más y que yo sostengo este hogar más. Sí, pero te está costando la crianza de tus hijos. Y no se diga, los hombres, esta mujer no me va a hacer quedar en ridículo, no. Y entonces se vuelve una contienda tremenda de la lucha por el poder en la casa para ver quién da más, y mientras los hijos son deshechos, son lastimados, son heridos por una contienda de poder. Qué importante es consultarle a Dios, Señor, a ver, ¿sí se vale que yo haga esto? ¿No voy a descuidar esto? Lo que para ti es importante, tus prioridades. Amado, siempre luego nos ofrecen ofertas, ¿no?, de trabajo. Preguntémoslo a Dios. Ofertas de repente importantes. Esto no me va a implicar descuidar mi vida espiritual, la eternidad, mis hijos, mi esposa, mi familia. ¿No me va a implicar eso? Y voy averiguando si es la voluntad de Dios. No, pues no me va a implicar. Entonces creo que voy caminando bien. Pregunto a otros con sabiduría para que pueda entender el consejo de Dios. Pero muchos no, se van y rápido a contender, ¿no? A contender. No importa si otros son heridos. ¿Cuántas personas tienen a sus hijos en guarderías olvidados, ¿no? En olvidados, así de lo dejo aquí y cuando me acuerdo regreso es que estaba yo en la contienda por esto, es que el trabajo, es que ya voy por el premio, el examen profesional, esto. Y han lastimado a muchos. Todo esto, si tú te das cuenta en estos pecados, cómo se lastima a la familia, cómo se hiere a la esposa, al prójimo más cercano, cómo se dañan las relaciones, ¿no? Empezando por la enemistad. Las mujeres que guardan todo ese rencor en su corazón terminan lastimando también a sus hijos, porque ese rencor te lleva a herirlos, a maltratarlos con tus palabras. Todo eso que de repente está como olla express, un día terminas con tus palabras dañando a los que más amas. Qué importante es pedir perdón a Dios y sacarse todo esto, no explotar. La ira, los celos, estas contiendas, todo eso daña a tu familia, todo eso la destruye o la está destruyendo. Luego, ¿por qué nos preguntamos, por qué mi familia está así? Por las obras de la carne que has practicado. Dios no quería eso. Y luego le echamos la culpa a Dios y decimos, Dios, y no me ayudó. No, espérate, nunca le consultaste a Él, nunca le preguntaste, nunca le dijiste, Señor, ¿de verdad quieres que haga esto? Nunca le preguntaste y por eso está así. Amados hombres que están aquí, háganse esta pregunta: ¿te ama tu esposa? Si eres casado, ¿te ama tu esposa? ¿Te ama? Qué triste sería, ¿no?, que ella dijera, pues es el que está conmigo en la casa. Qué triste sería. Pero qué placer o qué alegría y gozo despertaría. Amo a mi esposo, lo amo con todo mi corazón. No más que a Dios, ¿verdad? No más que a Dios, pero lo amo. Termino con este versículo, Romanos 14:12. Muy chiquitito el versículo y con eso terminamos el mensaje. Romanos 14:12 dice:
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Híjole, como que Pablo inundó el Nuevo Testamento de decirnos, no vas a heredar el reino, no vas a tener esto. Y ahí dice con mucha claridad, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí, de sus enemistades, de sus pleitos, de sus iras, de sus celos, de sus contiendas. Todo eso Dios lo abomina, todo eso ha maltratado. Si tú quieres ver qué tan grave es lo que ha ocasionado tu pecado, tienes que voltear a una cosa. Número 1, pregúntale a los tuyos cómo los has lastimado. Y número 2, ve cómo despedazaron a Cristo, porque eso demuestra cuánto aborrece Dios el pecado por el daño tan inmenso. Y número 3, el castigo es muy proporcional a lo que hacemos. El lago de fuego, el infierno, te dice exactamente cómo Dios ve lo malo que has sido y lo que has lastimado. Porque mucha gente dice, no, es muy tremendo el infierno. Así de grave es tu pecado. Así de mal, así de grave hiciste tantas cosas y lastimaron a mucha gente. Así de grave es. Así de grave, del tamaño del infierno, del tamaño de lo que le hicieron a Cristo y de las heridas y las cicatrices en el alma que trae tu esposa y tus hijos. Así de grave es. Así que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hagamos un ejercicio para finalizar. Digamos esta frase, todos juntos. Yo daré cuentas a Dios de mí mismo. Eso dice la Escritura, no le estoy poniendo a decir algo que no. Yo daré cuentas a Dios de mí mismo. Una vez más. Yo daré cuentas a Dios de mí mismo. Esa es la realidad. Göring pensó que él iba a ganar la guerra y que el tercer Reich, iba a conquistar todo y que Hitler iba a lograr todo, y nunca se imaginó que iba a fracasar y que iba a llegar a un juicio. Así nos pasa a nosotros. Nos imaginamos que nunca va a llegar el día del juicio, que nunca Dios va a hacer algo con... No, nos imaginamos eso. Y por eso no lo consideramos como ese hombre. Pero la Escritura dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas, dará a Dios cuentas de sí. Amén. Hagamos una oración y terminemos la enseñanza de hoy. Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje Señor, gracias por todo lo que tú estás poniendo. Yo te pido que nos ayudes a examinarnos bien, detenidamente, exhaustivamente Señor, reflexionando acerca de todas las obras que hacemos, porque vamos a dar cuentas. Y ahora tú estás ofreciendo la oportunidad. Es ahora, Señor. Padre, escudriña nuestro corazón. Sea tu Espíritu Santo en estos días de la semana, ayudándonos a evaluar, a escudriñar, a ver, a analizar lo que estamos haciendo. Aún ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, porque tú quieres que caminemos en santidad, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor, que como iglesia no nos confiemos. Aún averigua si en nosotros hay enemistades, si ya no hay el mismo amor que antes, si ya no estamos amando como antes, pues tú señálalo, Señor, porque un día vamos a dar cuentas de nosotros delante de ti y estaremos de pie y ya no va a haber oportunidad. Oh Dios del cielo, haz un milagro grande y llévanos
llévanos a reflexionar en la eternidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si Dios permite, el próximo domingo terminamos con este ciclo de obras de la carne. No falte, creo que Dios quiere cerrar con algo fuerte. Amén. Que Dios le bendiga, estamos para servirle, que tenga buena tarde.